La actriz británica Vivien Leigh es retratada aquí en 1937, justo 2 años antes de alcanzar la fama mundial. En ese entonces, Leigh estaba decidida a conseguir el papel de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, viajando a Los Ángeles para convencer personalmente al productor David O. Selznick. Artistas del uso o de programas similares entretienen a una masiva audiencia de soldados estadounidenses en Normandía, Francia, poco después de los desembarcos de 1944. Estos espectáculos, con cantantes y acróbatas, ofrecían un breve respiro y un recordatorio del hogar para las tropas en el frente durante la campaña europea. En 1909, 66 familias judías se reunieron en estas dunas de arena a las afueras de Jaffa para repartirse parcelas de tierra para una nueva ciudad, usando conchas marinas en una lotería. Este evento, conocido como la Lotería de las Conchas, marcó la fundación de la ciudad que se llamaría Tel Aviv, un nombre que significa colina de la primavera. Una mujer utiliza una máquina expendedora de fruta en la estación de Paddington, Londres, en 1929, una notable innovación para la época. Estas primeras máquinas automáticas, operadas con monedas, ofrecían manzanas y otras frutas frescas a los viajeros mucho antes de que las expendedoras de dulces se volvieran comunes. Ciudadanos en Filadelfia observan un gran mapa de guerra de Europa, probablemente durante los años de la Primera Guerra Mundial, para seguir el progreso del conflicto. Antes de la televisión e Internet, estos mapas públicos eran una fuente de noticias crucial, mostrando las líneas del frente y los movimientos de las tropas a miles de kilómetros de distancia. Margaret Hamilton, la ingeniera principal de software del proyecto Apolo del MIT, posa en 1969 junto a los listados de código de navegación que ella y su equipo escribieron. Este software fue crucial para el éxito del alunizaje del Apolo 11, gestionando el sistema de guía de la nave y evitando un aborto de la misión en el último minuto. La cantante de jazz Ella Fitzgerald es retratada aquí en 1945, un periodo en que evolucionaba de sus éxitos con la orquesta de Chick Webb hacia su carrera como vocalista de bebop. Apodada la primera dama de la canción, fue pionera en el canto scat, utilizando su voz como un instrumento para la improvisación melódica. Un lechero entrega botellas de vidrio en la puerta de una casa, una escena cotidiana en los vecindarios estadounidenses durante gran parte del siglo XX. Este servicio de entrega a domicilio, con sus característicos transportadores de metal y uniformes, desapareció gradualmente con el auge de los supermercados y la refrigeración doméstica. Los restos de un avión de combate y vehículos blindados cubren la playa de Dieppe, Francia, tras el desastroso desembarco de las fuerzas aliadas en agosto de 1942. La incursión de Dieppe, en la que participaron principalmente tropas canadienses, resultó en enormes bajas y es considerada una costosa lección para el futuro desembarco de Normandía. Una joven Whoopi Goldberg es fotografiada aquí en 1984, un año antes de su aclamado debut cinematográfico en El color púrpura. En este periodo, Goldberg ganaba reconocimiento por su espectáculo unipersonal en Broadway, The Spook Show, que atrajo la atención del director Steven Spielberg. La actriz italiana Claudia Cardinale, en un retrato de los años 60, década en la que se consolidó como una estrella internacional. Durante este tiempo, trabajó con directores como Federico Fellini en 812 y Sergio Leone en Hasta que llegó su hora, destacando tanto en el cine de autor europeo como en Hollywood. Un restaurante, probablemente en un barrio de inmigrantes, anuncia borscht gratis para celebrar la muerte del líder soviético Joseph Stalin en marzo de 1953. Este tipo de celebraciones espontáneas ocurrieron en muchas comunidades de exiliados de Europa del Este, quienes vieron el fin de su tiranía como un motivo de júbilo. En 1945, los habitantes de un pequeño pueblo estadounidense se reúnen para presenciar la entrega de los primeros coches Ford nuevos tras el fin de la Segunda Guerra
Guerra Mundial. La producción de automóviles civiles se había detenido durante la guerra, por lo que la llegada de estos vehículos simbolizaba el retorno a la normalidad y la prosperidad de la posguerra. Un flamante Ford Edsel, convertible de 1958, es fotografiado en una exhibición en el Hotel Tropicana de Las Vegas, poco después de su lanzamiento. A pesar de una masiva campaña de marketing, la marca Edsel se convirtió en uno de los mayores fracasos comerciales en la historia del automóvil, siendo descontinuada en 1960. The Beatles se enfrentan a una multitud de reporteros en el aeropuerto JFK de Nueva York el 7 de febrero de 1964, marcando su primera llegada a Estados Unidos. Esta conferencia de prensa, donde la banda demostró su ingenio, dio inicio a la invasión británica y a la Beatlemanía en América, 2 días antes de su histórica actuación en el Ed Sullivan Show. Winston Churchill, conocido por su liderazgo en tiempos de guerra, se dedica a su pasatiempo favorito, la pintura. En esta foto de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, la pintura se convirtió en su refugio y se estima que creó más de 500 obras a lo largo de su vida. El presidente John F. Kennedy firma un autógrafo para una joven Barbra Streisand en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en 1963. Streisand, que entonces tenía solo 21 años, actuó en el evento y cantó una parodia de September Song, dirigida al propio presidente. Esta es la locomotora de vapor soviética experimental número 698, diseñada en la planta de Voroshilовgrad en 1938, con un distintivo carenado aerodinámico. Aunque fue un modelo único, en 1957, este mismo tren alcanzó una velocidad de 175 km por hora, estableciendo el récord de velocidad para locomotoras de vapor en la URSS. Un hombre conocido como Mauerspecht o pájaro carpintero del muro golpea el muro de Berlín con un martillo en los días posteriores a su apertura en noviembre de 1989. Miles de berlineses y turistas participaron en la demolición espontánea del muro, llevándose pequeños trozos de hormigón como recuerdo de la Guerra Fría. La actriz Grace Kelly es retratada en 1953 por el fotógrafo de la revista Life Loomis Dean, el mismo año en que su carrera despegó con la película Mogambo. Su papel en Mogambo le valió un Globo de Oro y su primera nominación al Oscar, catapultándola al estrellato de Hollywood. El fotógrafo Elliot Erwitt capturó a estas coristas del Tropicana Review de Las Vegas en un momento de descanso para un reportaje de Esquire en 1957. El Hotel Tropicana, inaugurado ese mismo año con un costo de $15 millones, era entonces el hotel casino más caro jamás construido en la ciudad. Una joven Joan Jett es fotografiada aquí en 1976, antes de adoptar su icónico maquillaje de ojos oscuro y su look de cuero. En esta época, Jett era la guitarrista rítmica y una de las principales compositoras de la pionera banda de rock femenina The Runaways. Los periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, ven por televisión el discurso de Richard Nixon sobre el escándalo de Watergate en abril de 1973. Sus reportajes de investigación, basados en gran parte en la información de su fuente secreta, Garganta Profunda, fueron fundamentales para destapar el escándalo presidencial. Esta es la sala de torpedos de proa del submarino alemán U-505, un submarino tipo Winte C, fotografiada tras su captura por la Marina de los EU en junio de 1944. El U-505 fue el primer buque de guerra enemigo capturado en alta mar por fuerzas estadounidenses desde la guerra de 1812 y ahora se exhibe en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago. Una barredora de calles eléctrica limpia una avenida en Berlín, Alemania, en esta fotografía de 1907. Estos primeros vehículos de saneamiento urbano, a menudo tirados por caballos pero con un mecanismo de cepillo eléctrico o a motor, representaban un avance significativo en la higiene de las ciudades a principios del siglo XX. El dirigible Le Jaune o El Amarillo de la marca Le Body vuela cerca de la Torre Eiffel en París alrededor de 1903. Este fue uno de los primeros dirigibles semirrígidos exitosos, estableciendo récords de distancia y duración de vuelo y siendo adquirido por el ejército francés. La familia Kennedy, incluyendo al presidente John F. Kennedy, Jacqueline,
Caroline y John Jr. se relaja con sus numerosos perros en Squaw Island, Massachusetts, en el verano de 1963. Entre los perros se encontraba Pushinka, un cachorro regalado a Caroline por el primer ministro soviético Nikita Khrushchev, cuya madre fue una de las perras que viajó al espacio. La banda Fleetwood Mac, en los estudios Record Plant de Sausalito, California, en febrero de 1976, durante las primeras sesiones de grabación de su legendario álbum Rumors. Las intensas tensiones personales y las rupturas sentimentales dentro de la banda durante este periodo alimentaron directamente la composición de las canciones del álbum. Jugadores de ajedrez se concentran en sus partidas en una acera de Nueva York en 1986, una escena común en parques y calles de la ciudad. Estos ajedrecistas callejeros, a menudo jugando por pequeñas apuestas, son una tradición neoyorquina, especialmente en lugares como Washington Square Park. Una mujer joven camina por una calle de Nueva York en 1969, luciendo una minifalda y una blusa de encaje, un estilo característico de finales de los años 60. La moda de la época reflejaba los cambios culturales, con siluetas más liberadas y una mezcla de influencias bohemias y mod. Sean Connery fue capturado comiendo espaguetis durante su brutal régimen de entrenamiento para volver como James Bond en Diamonds Are Forever en 1971. A pesar de la imagen sofisticada de Bond, Connery se preparaba físicamente para el papel, por el que recibió un salario récord de $1.25 millones, que donó por completo a la caridad. Un joven Joe Biden y Jill Jacobs, futura primera dama, son fotografiados aquí probablemente a mediados de los años 70, poco después de conocerse. Se conocieron en una cita a ciegas organizada por el hermano de Joe en 1975 y se casaron 2 años después, en 1977, en la Capilla de las Naciones Unidas en Nueva York. En la planta de Douglas Aircraft en California durante la Segunda Guerra Mundial, estas trabajadoras, conocidas como Rosies, ensamblaban conos de nariz de plexiglas para bombarderos. Estas mujeres pasaron de roles domésticos a trabajos industriales altamente cualificados, operando maquinaria pesada y siendo fundamentales para la masiva producción bélica estadounidense. Una Swimobile, una piscina portátil montada en un remolque, recorre un barrio de Nueva York en los años 60 para ofrecer un respiro del calor del verano. Este programa fue una iniciativa del Departamento de Parques de la ciudad para llevar actividades recreativas a comunidades que no tenían acceso fácil a piscinas públicas. Winston Churchill es visto aquí en traje de baño en una playa, probablemente durante unas vacaciones en la década de 1920. Lejos de su imagen de líder de guerra, Churchill disfrutaba de las vacaciones junto al mar, especialmente en Francia, donde se dedicaba a su afición por la pintura. Situbuka y Katquaxnea, miembros del pueblo Tlingit de Alaska, posan con sus atuendos ceremoniales en esta fotografía de 1912, tomada por Louis y Florence Shotridge. Los Shotridge eran ellos mismos influyentes etnólogos Tlingit que trabajaron para documentar y preservar su propia cultura para instituciones como el Penn Museum. 3 hombres posan con armaduras de samurái para una fotografía de estudio del renombrado fotógrafo Kusakabe Kinbei, alrededor de 1880. Esta imagen fue tomada durante la era Meiji, un período en el que la clase samurái había sido oficialmente abolida, convirtiendo estas fotos en valiosos documentos de una tradición guerrera en desaparición. Buzos norvietnamitas se preparan para una operación de salvamento, probablemente para recuperar restos de un avión estadounidense derribado durante la Guerra de Vietnam. Estos equipos de buzos trabajaban en condiciones peligrosas, a menudo con equipo básico, para recuperar materiales valiosos e inteligencia de los aviones enemigos. Dorothy Dot Smith, una pionera motociclista de acrobacias de los años 30 y 40, posa aquí en su Harley Davidson, el Knucklehead, de 1937. Como miembro de las Motormaids, uno de los primeros clubes de motociclistas femeninos, Dot fue
fue famosa por sus audaces acrobacias en espectáculos por todo el país. La supermodelo Christie Brinkley es fotografiada en 1984, durante su histórica racha de 3 portadas consecutivas de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated. Antes de su fama, se describía como una chica surfista de Malibú y ha sido vegetariana desde su adolescencia, mucho antes de que se pusiera de moda.